Con calma, todavía es... Vamos a dar inicio. Ya, muy bien. Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio en la segunda jornada del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luigi Meléndez, quien nos va a presentar su tema, importancia de su correcta aplicación para el buen funcionamiento del servicio de análisis desde la norma sanitaria para servicios de alimentación en establecimiento de salud. El licenciado Luigi Meléndez es nutricionista, colegiado y habilitado, cuenta con una maestría en docencia e investigación en salud, especialista en administración de empresas por ESAN. Su ocupación actual es director de CISANUD, Centro Especializado en Nutrición Integrativa. Es jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional de Oftalmología. Cuenta con experiencia como nutricionista en la Clínica Centenario Peruana Japonesa y el Hospital Santa Rosa. También el licenciado es docente universitario y realiza auditoría y asesoría en diferentes empresas de servicio de alimentación colectiva y es jefe de proyectos en alimentación y nutrición. Muy buenos días con todos, muy buenos días, licenciado. Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kate? Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle a todos ustedes, a ti sobre todo por la organización de este evento tan importante. Recuerden que toda capacitación, todo curso que se realice en el rubro de alimentación y nutrición, y más ahora, sobre todo en lo que son servicios de alimentación colectiva, siempre van a ser muy positivos. Debemos recordar que la alimentación es o representa un factor fundamental para el buen desarrollo y desempeño de una persona, más aún si hablamos de pacientes hospitalizados. ¿Bien? Entonces, reitero el agradecimiento y complacido de poder compartir con ustedes un poquito de experiencias, un poquito de conocimientos y transmitir aquellas anécdotas que pueden ser de mucha utilidad para la aplicación de nuestro trabajo cotidiano. Claro que sí, licenciado. Adelante. Me parece que ya tiene la función para que pueda compartir su pantalla. Sí, a ver, un ratito. Bien, ¿me confirma si se me escucha bien, por favor? Agradecería bastante. Sí, sí se la escucha bien, licenciado. Sí se ve también su presentación. Ya, excelente, gracias. Bien, perdón. A ver, miren, en primer lugar, va a ser importante para mí explicar qué es, cómo funciona un servicio de alimentación, ¿no? En pocas palabras, es importante recordar que la aplicación, en este caso, de las normas sanitarias, o lo que vamos a tratar de transmitir el día de hoy, va a radicarse en las normas sanitarias, valga la redundancia. O sea, trata de explicar la importancia de la ejecución en un servicio de alimentación. Todos sabemos muy bien y hemos escuchado hablar quizás de unas BPM, de las buenas prácticas de manipulación, hemos escuchado hablar también quizás del programa de higiene y saneamiento y la importancia de que al cumplir ambas podamos alcanzar los principios generales de higiene, algo que se exige en la norma sanitaria. Quizás también hemos podido hablar o escuchar de otras exigencias, ¿no? En cuanto a sistemas de control de calidad, como el sistema HACCP o las normas ISO, entre otras. ¿Sí? Pero debemos tener en claro bien que la aplicación de las correctas normas de higiene, las buenas prácticas de manipulación, entre otras, deben de realizarse en toda la cadena alimentaria. ¿Qué corresponde a una cadena alimentaria? Pues evidentemente la fase de producción, la fase de procesamiento o transformación de esta materia prima que ha llegado a nuestro servicio como tal, porque recuerden que la materia prima puede llegar a través de un tercero, conocido como proveedor, puede llegar a través de compra directa, quizás la empresa va a un mercado mayorista o va a diferentes mercados mayoristas, tanto de abarrotes, tanto de víveres frescos o secos, y lo va a llevar, ¿no? Va a seleccionar prácticamente. ¿Sí? Entonces esos alimentos que llegan en crudo, llegan natural, llegan con contaminación por naturaleza. También es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que esa contaminación natural de los alimentos en crudo se pueda eliminar durante el proceso. ¿Sí?
Más aún, durante el procesamiento o transformación, digamos, de la papa, de la cebolla, del tomate, de la carne para obtener ese lomo saltado, ¿ok? Debemos ser muy minuciosos, debemos aplicar correctas normas de higiene. ¿Justamente para qué? Para que en la siguiente etapa o eslabón de la cadena alimentaria, como es la etapa de la distribución o comercialización, ese lomo saltado llegue en óptimas condiciones de salubridad, no tenga gérmenes, otro tipo de patógenos que puedan atentar contra el buen estado del consumidor. En este caso, nosotros a nuestros consumidores o clientes les vamos a denominar comensales. ¿Sí? Y bueno, finalmente, la última etapa de la cadena alimentaria es el consumidor, ¿no? Ahora, ustedes dicen, mire, licenciado, he tratado de utilizar los guantes durante la preparación de alimentos o manipulación de alimentos cocidos, me lavo las manos correctamente antes de manipular los alimentos, después de salir del servicio higiénico, mis alimentos llegan a una cocción completa, utilizamos hipoclorito de sodio para desinfectar, tenemos nuestro espacio, nuestro ambiente, ¿no? Nuestro equipo necesario para poder desinfectar, esterilizar, entre otros procedimientos, pero la persona que vino, o las personas que han consumido, o el paciente hospitalizado, ha tenido un cuadro diarreico, ¿no? Una infección gastrointestinal, y asumen que es por la comida que se le ha brindado. Ahí viene un punto clave. Analizar toda la etapa de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque una de las etapas es, o la última, es cuando ya el alimento llega al consumidor. La pregunta es, ¿el consumidor, el cliente, o el paciente, o el comensal, se lavó las manos antes de consumir la comida? ¿Los cubiertos estuvieron correctamente desinfectados? ¿Se expuso mucho tiempo la comida preparada al ambiente? Es una buena interrogante, ¿no? Hay que analizarlo. A veces servimos la cena del paciente a las 5:30 de la tarde, o quizás 6 de la tarde, pero el paciente tuvo que salir, tuvo que bajar a un examen, a un procedimiento, y regresó entre 7 a 8 de la noche. Esa comida ha estado expuesta a temperatura ambiente, lamentablemente, por un periodo mínimo de 2 horas. La pregunta es, ¿y durante ese proceso no se ha podido contaminar? ¿No se han desarrollado bacterias y otros microorganismos que pueden ser dañinos para él? Claro que sí. Entonces, muchas veces hay diferentes factores en los cuales uno puede explicar el por qué, ¿no? El por qué puede originarse una contaminación que se va a traducir en una EDA, ¿no? Una enfermedad diarreica aguda. A ver, creo que esto lo conocemos, ¿sí? Y todos los que trabajamos en servicios de alimentación desearíamos contar con un servicio en óptimas condiciones como el que vemos, ¿no? Todo el material en acero quirúrgico inoxidable, ¿ok? De muy buenas condiciones, todo totalmente limpio, desengrasado, ¿sí? Imagino que el servicio de ustedes también está por ahí, ¿no? Frente a la imagen. Y si no estamos así, bueno, debemos llegar a tener este tipo de servicio poco a poco, con el trabajo y el esfuerzo de los nutricionistas, del personal técnico, auxiliar, del cocinero, del chef, del ayudante de cocina y de otros personales de apoyo, se puede lograr este tipo de servicio. ¿Bien? Bueno, rápidamente, todos sabemos que es un servicio de alimentación, pero muchas veces no sabemos definirlo correctamente. Recuerden que un servicio de alimentación es un área que cumple la función de alimentar, de brindar un plato de comida, de brindar un producto terminado a un grupo poblacional, sea este grupo poblacional trabajadores de una empresa, sean estudiantes universitarios, sean estudiantes de primaria o inicial, o en su defecto, enfocándonos el día de hoy, en pacientes hospitalizados. ¿Bien? Eso es muy importante. Y esta alimentación debe satisfacer sus gustos, sus hábitos y sobre todo sus necesidades nutricionales. ¿Eh? Ahora, hay diferentes tipos de servicios, por supuesto. Los hemos escuchado, pero no los definimos muchas veces. Según la norma sanitaria, nos establece 4 tipos de servicios en nuestro país. El servicio de alimentación asistencial, en el cual nos desempeñamos la mayoría de nosotros, quizás todos los que estamos presentes aquí. ¿Ok? Recuerden que el asistir a los pacientes es específicamente el tipo de servicio de alimentación, que se conoce como asistencial, porque alimentamos a pacientes no con dieta, sino con dietoterapia. Damos o elaboramos platillos, dietas hipograsas, dietas hipoglúcidas, dietas hipostódicas, dietas renales, etcétera, con la finalidad de proveer una alimentación saludable, una alimentación adecuada a la patología o a la enfermedad que tiene este paciente. Por otro lado, tenemos el servicio de alimentación colectivo como tal, que quizás alguno de ustedes ha trabajado, o quizás trabaja, es dar la alimentación a un grupo
de trabajadores, sean administrativos, sean operarios, entre otros, ¿no? En diferentes empresas en el rubro. ¿Está bien? Hablamos de alimentar a 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 personas. Como existen diferentes empresas, constructoras, mineras y demás. Allí se ejecuta la alimentación colectiva. De igual manera, ustedes no solamente cocinan o dan la alimentación para el personal, también dan alimentación para el personal de guardia, personal administrativo, que no tienen enfermedad, no tienen patología. Ahí también se aplica el servicio de alimentación colectiva. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la alimentación asistencial que va directamente al paciente y otra cosa es la parte colectiva que va dirigida a personas que no tienen enfermedad. Por otro lado, tenemos el servicio de alimentación de restaurantes y servicios afines. Bueno, un restaurante, lo conocemos, lo hemos escuchado, lo visitamos, pues sabemos muy bien a qué hacemos referencia, ¿no? Fast food, fuentes de soda, ¿no? Cafeterías que forman parte de este rubro. Y el otro que es el servicio de alimentación de tipo autoservicios, ¿no? Cuando uno va, coge una bandeja, ¿ok? Elige lo que quiere comer, pasa por la cajita, paga y se sienta a consumir el alimento. O coge la bandeja, servicio tábola, ¿no? Y le dice a la señorita que está tras la vitrina, tras la tabla, por favor, quiero esto, esto, esto. El servicio conocido como autoservicio. Es más industrializado. Ahora bien, existen, como lo he mencionado, ¿no? El servicio de alimentación es una organización y como tal puede tener sentido lucrativo como también no puede tener sentido lucrativo. ¿Está bien? Por un lado puede ser comercial y no comercial. Cuando hablamos de servicios de alimentación no comerciales, significa que no tienen fines lucrativos. O sea, no son empresas, son organizaciones que son abastecidas económicamente por el Estado. ¿Ok? Por el Estado. Eh, Tenemos a los hospitales como el cual ustedes laboran, tenemos restaurantes escolares, ¿no? Comedores universitarios, comedores en hogares infantiles, en ancianatos, en industrias que corresponden al Estado. Pero también, por otro lado, tenemos a los servicios de alimentación comerciales, que sí obtienen lucro, que sí trabajan para obtener rentabilidad, para obtener dinero, conocidos también como concesionarios de alimentos, ¿no? ¿Ok? Y ahí tenemos, pues, bueno, los, vuelvo a reiterar, los concesionarios de alimentos que pueden estar ubicados en hospitales, en empresas, en otras instituciones. Es un servicio tercerizado, ¿no? Al cual se le paga por brindándose el servicio de alimentación en desayuno, almuerzo, cena, entre otros. E incluimos también los restaurantes. Recuerden que el restaurante es una empresa como tal que expende alimentos y bebidas durante el día. Es contraentrega, o sea, el pago se recibe en función a lo que tú brindas. ¿Okay? De igual manera las cafeterías, los restaurantes que están en hoteles, entre otros. Bien, ya entrando un poquito más a profundidad con respecto al tema que nos corresponde, el análisis de las normas sanitarias, la importancia de su aplicación dentro de los servicios de alimentación colectiva. Miren, estas son unas imágenes que he podido recolectar, unas cuantas mínimas, ¿no? De un servicio de alimentación muy conocido, ¿ya? Muy conocido. Una empresa que no voy a decir el nombre, obviamente, una empresa concesionaria muy conocida en el medio, ¿está bien? Que tiene, pues, obviamente el servicio en un lugar X. Y bueno, cuando fui a auditar, a evaluar, me encontré con esta, ¿no? Con estas pequeñas sorpresas, como pueden apreciar ustedes. Y como ustedes pueden observar, en la primera imagen, a ver si me ayudan, ¿qué pueden observar aquí? ¿Qué alimento está en estas jabas? Es muy conocido, lo utilizamos a diario. Es un tubérculo, ¿cómo se llama? Papa, papa, ¿no? Miren Papa. las jabas de papa. Exacto, las gracias, las jabas de papa. Y miren cómo está. Ni siquiera tiene una parihuela de base. Recuerden ustedes que todo alimento que esté almacenado tiene que separarse de la pared, del techo y del piso. ¿Sí? Dos, miren cómo está, expuesto a un balón de gas al costado. O sea, no hay seguridad ahí de por medio, ¿no? Por otro lado, miren, ya dentro del área de producción como tal, encontramos, ¿sí? un tacho, un tacho de tapa vaivén, pero no existe el vaivén. ¿Ve? Aparentemente tiene la bolsa correspondiente, pero no tiene tapa. Eso significa que puede ser atracción para insectos, para roedores y otro tipo de microorganismos. Un agente contaminante directo. Por otro lado, miren la puerta. Esa es la puerta del almacén. Ya le pregunto a ustedes si un autoanálisis. ¿Ustedes consideran que la puerta de un almacén puede ser una puerta de vidrio enrejada? Sabemos muy bien que los almacenes deben contar con un material de acero inoxidable, ¿no? Sin tener espacios o coberturas hacia el piso. El
pueden ingresar roedores, insectos, ¿está bien? Tiene que ser puerta contra fuego, etcétera. Pero miren la puerta de este almacén, ¿no? Puerta de vidrio, rejas de metal, rotas, es una vergüenza. Y por otro lado, miren, este servicio preparaba las comidas, o le llaman luncheras, para enviarlas a otra sede, ¿no? Donde estaban otros trabajadores. Lo mandaban en ciertos tuppers. Y miren cómo tenían los tuppers. Miren cómo están los tuppers, juntos en un balde de Sansón roto, en agua contaminada, recién esperando para ser lavados. La pregunta es, ¿ustedes consideran que es la forma correcta para poder lavar y desinfectar estos utensilios o estos tuppers? Estoy seguro que no, no es la forma correcta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que falta capacitación, falta concientización, falta equipamiento, falta reestructuración. Si esta parte no se realiza, entonces no sirve de nada el servicio. Lo único que estamos haciendo es cocinar y dar de comer, pero no estamos asegurando la calidad, no estamos asegurando que ese plato de comida sea inocuo y brinde bienestar a la población. Por el contrario, lo que estamos asegurando es el malestar en la población, incrementar la prevalencia de problemas gastrointestinales, incrementar la prevalencia de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Bien? Bien, perdón. Algunas funciones laborales en un servicio de alimentación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ah? Lo he resumido en algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, planificación de dietas saludables, ¿sí? Según características solicitadas en las bases, estandarización de las recetas, de las dietas. Se entiende que puede haber un cocinero de turno día, hay un cocinero de turno tarde, noche, ¿no? Y se entiende que la comida que salió en el desayuno, en el almuerzo, va a tener el mismo sabor, condiciones que la comida de la cena, ¿sí? Puedo tener al cocinero Juan, puedo tener al cocinero Pedro. Cada uno puede tener su forma de preparación, puede tener su sazón, pero cuando se habla de estandarización, significa que el plato de comida no solamente tiene que tener las proporciones adecuadas, sino también la forma de elaboración debe ser la misma. Recuerden que estamos en un hospital. Entonces, en un hospital, yo tengo un cocinero que hace su salsa madre. A mí no me importa que haga su salsa madre. Eso lo puede hacer en un servicio de alimentación que no sea hospitalario. ¿Está bien? A mí me importa que la alimentación que se elabore en el hospital, ¿ok?, sea saludable, inocua, adaptada a la patología del paciente, pero sobre todo que no le origine ningún tipo de malestar. Y cuando me refiero a malestar, significa todo tipo gastrointestinal. ¿Está bien? Y por el contrario, que sea beneficioso por la patología. ¿Ok? Ahora, bien, si hablamos de un restaurante o un servicio de alimentación colectiva, ya es diferente. Porque ahí el trabajador, el comensal, lo que busca es sabor, ¿no? O sea, está bien, hay que darle salud nutricional con la comida, pero también hay que darle sabor, hay que verificar características organolépticas, olor, sabor, textura, aroma, ¿no? Pero en este caso, en un hospital las cosas son diferentes, son otro tipo de conceptos. Bien, por eso se habla de la estandarización. El costeo de los menús también se hace, se analiza, ¿no? Son parte de las funciones del personal que elabora un servicio de alimentación. Aquí estoy subrayando o estoy sombreando en azul, aplicación de BPM y PHS. La mayoría lo conoce. BPM, ¿qué significa? Buenas prácticas de manufactura, en este caso, en manipulación de los alimentos. PHS, Programa de Higiene y Saneamiento. ¿Ok? Y ambos sistemas de calidad o de control se van a poder evidenciar no solamente en la práctica diaria, sino también en los registros que se realizan cotidianamente. Se entiende que se va llenando registros, checklist, así decirlo, ¿no? O fichas de cotejo, en los cuales se evidencia que hay una limpieza correcta diaria, que hay una buena manipulación, que se conservan adecuadamente los alimentos, que hay limpieza de la campana, de la cocina, de la mayólica, del techo, de las paredes, del almacén, etc. Todo eso debe estar registrado cotidianamente. Y por eso que en el servicio existen files, ¿no? De BPM, de PHS, de PGH y otro sistema de control de calidad, quizás hasta de BPAL, ¿no? De buenas prácticas de almacenamiento, que se consideren necesarias. ¿Sí? Se selecciona el personal para la producción. Se entiende que todas las personas que elaboran un servicio de alimentación deben contar con los requisitos indispensables. Muy aparte de tener estudios, también quizás podrían o deberían tener experiencia en el rubro, ¿no? ¿Ok? La elaboración de manual de funciones, ¿no? El cocinero, el ayudante, el técnico, el auxiliar, todos deben saber cuáles son sus funciones. Y para eso se le da, ¿qué cosa? Unas, unas hojas o un manual en el cual están las funciones específicas de cada colaborador. ¿Está bien? Se aplican sistemas de seguridad a un servicio de alimentación.
se aplican medidas ambientales también. Entonces se entiende que los servicios ya cuentan con diferencias en tachos, ¿no? De desperdicios. Una cosa para residuos orgánicos, ¿no? Otro quizás tacho para material punzocortante, otro para material de vidrio, de plástico, de cartón y demás. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es importante analizar las buenas prácticas de higiene enfocándonos en las normas sanitarias? Porque lo que debemos buscar es evitar una enfermedad transmitida por alimentos, conocida como ETA. ¿Ya? Como decir, las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico, que pueden ser causadas por agentes biológicos, químicos o físicos. O sea, en pocas palabras, hablemos de la contaminación. La contaminación biológica es aquella contaminación, ¿ok? Que se origina por la presencia de bacterias, virus, mos u otro tipo de microorganismo que no se puede visualizar, ¿ok? Que no está a simple vista. ¿Eh? Imagínense, pues, no sé, pues el cocinero llegó, comenzó a cocinar, y de repente se fue al servicio higiénico, no se lavó las manos. Y tocaba hacer ensalada rusa, entonces agarró con su mano sucia después de que salió el servicio, agarró el alimento cocido, comenzó a picar sus beterragas, su papa, no sé, la zanahoria, la vainita, y sale todo contaminado. Yo les voy a dar un ejemplo aprovechando en este momento. ¿Sí? Hablamos de estos tipos de contaminación. Miren, yo en los años que tengo ya supervisando, ejecutando servicios, observé alguna vez a un cocinero, ¿está bien? Que se fue al servicio higiénico. Estaba con los guantes, estaba manipulando alimentos, ¿no? ¿no? Alimentos cocidos. Entonces se fue al servicio, ¿no? Se fue al servicio con el uniforme, con el mandil, con los guantes. Yo pensé pues que el mandil lo iba a dejar afuera, no lo dejó, entró con todo el mandil. Número dos, entró con los guantes, dije yo, bueno, está entrando con los guantes, entonces esos guantes deduzco que los va a eliminar, ¿no? Los debería eliminar en el tacho correcto para material, pues, de tapa roja, en bolsa roja. No lo eliminó, se metió con todo y guantes al baño. Yo comencé a observar. Entonces, no demoró mucho, ¿ah? Significa que esta persona, este cocinero, entró al baño, al servicio higiénico, a miccionar. Ha ingresado, ha orinado y ha orinado con los guantes. ¿Ok? Ha orinado con los guantes. Bien. Lo curioso fue, ¿ok? Que el cocinero salió con los guantes puestos también. ¿Y saben qué es lo que hizo? Llegó al ambiente de producción, o sea, la cocina, del baño llegó a la cocina, abrió el caño de la cocina, del lavadero de alimentos, y se pasó el agua encima de los guantes. O sea, como lavándose los guantes. ¿Está bien? Y después quiso cocinar con esos guantes, o sea, seguir trabajando con esos guantes. Entonces ya sabe qué es lo que amerita, ¿no? O sea, qué es lo que procede, la forma en cómo se procedió. Obviamente se erradicó este problema, se tuvo que dar capacitación, se tuvo, no decir sanción, pero sí una llamada de atención, pero sobre todo el tema es capacitación. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona había recibido capacitaciones antes de empezar sus labores? La verdad que sí, porque todos ustedes han recibido. Se entiende que toda persona que ingresa a trabajar en un servicio debe haber tenido o recibido una capacitación previa al inicio de actividades. ¿Está bien? Entonces, no habría una justificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Retroalimentación en las capacitaciones. ¿Está bien? Uno. Dos, concientización de la persona. Porque a mí, ¿quién me asegura de que yo el día de hoy, siendo martes, 21 de octubre, si no me equivoco, perdónenme, me vaya a un restaurante a la 1 de la tarde a almorzar, que me sirvan mis tallarines rojos con pollo, mi papa a la huancaína, y que esa comida esté sana? ¿Quién me asegura a mí de que el cocinero de ese restaurante no contaminó la comida de alguna manera? ¿Quién me asegura que no me echó, pues no sé, veneno, no me echó lejía en el refresco? ¿Cómo lo sé yo? ¿Ok? No es una seguridad al 100%, ¿no? Por eso es importante la concientización. Quien trabaja en el servicio no solamente debe ser por una necesidad, no es porque le debe de gustar el servicio, la forma en cómo trabajar, pero también hay que profundizar en el tema. ¿Está bien? Tenemos que ser conscientes que alimentamos a una persona. Y aunque parezca mentira, la alimentación que se da a esa persona puede repercutir en su buen o mal estado de salud. Y no solamente en esa persona. Recuerden que de esa persona pueden depender otras personas pequeñas. Puede tener hijos, puede tener una esposa enferma, puede tener padres enfermos, y que si nosotros atentamos contra su buen estado de salud por darle una
comida mal manipulada, estamos haciendo un daño fatal a la población. ¿Ok? Y entonces, ahora, otro tipo de contaminación es el tipo de contaminación física, ¿no? Aquí estamos con el, no sé, pues, con el uniforme, ¿no? Con el mandilón, con la chaqueta, y de repente se cae el botón de la chaqueta. El cocinero mucho prueba la comida y ¡pum! Se voló el botón. ¿Está bien? O quizás el cocinero, la cocinera o el ayudante, en buena forma, ¿no? Con buena fe, se pone los guantes para manipular alimentos cocidos y con ese mismo guante coge la olla caliente del arroz. Obviamente, el material del guante se va, este plástico, este tipo de gel se va a romper posiblemente, ¿no? Desestructurar. Y pueden caer residuos de guantes en la comida, en el arroz. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma en cómo se puede contaminar la comida o los alimentos de forma física. Debemos recordar también que hay personas que no deben entrar con relojes, con collares, con aretes, con anillos, y muchas veces lo hacen. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Está bien? Y la otra forma de contaminación es la contaminación química, ¿no? Por ahí quizás, no sé si les habrá pasado, pero a mí me ha pasado varias veces. Estoy en un servicio y me llevó la comida bien servida, pero el plato no estuvo correctamente lavado. Punto crítico, ¿no? El lavado de vajillas. Trocito de detergente, wow, qué horror, pasado, ¿no? O toma el vaso para beber refresco, tiene un olor horrible. Sí se ha lavado, pero ¿cómo se lavó? Hay un error garrafal muchas veces que se utiliza. Y normalmente los lavaderos tienen dos pozas, ¿no es así? Y en una poza pretenden poner agua, echar detergente y lavar todos los utensilios, todo lo posible, y después pasar un enjuague. Obviamente, pues no es la forma correcta, es algo, vamos a decirlo así, es asqueroso, es contaminado. Por eso que muchas veces los vasos, la vajilla, todo sale sucio, oliendo, teniendo malos olores y demás. Entonces se espera que eso no se haga en ningún tipo de servicio, ¿ok? Eso es muy importante. Y, perdón, y la contaminación cruzada, que la conocen, la han escuchado seguramente porque veo ya ayer han tenido exposiciones, entonces saben muy bien que es cuando existe una contaminación de un alimento crudo a uno cocido, o cuando se genera contacto entre un alimento cocido con un utensilio o con un objeto contaminado. Por ejemplo, puse el ejemplo de la ensalada rusa hace un momento. Imagínense, estamos preparando ensalada rusa. Hago mi beterraga, mi zanahoria, mi vainita, mi papita, bacán. Listo, lo pelo. Lo comienzo a picar. Pero, hace momentos antes, la tabla de picar de carnes la empleé porque va a salir carne asada, bistec asado, digamos, con la ensalada rusa. Entonces, por rapidez no la ve. Cogí, no, ni siquiera lo lavé, o sea, cogí la tabla de picar de carnes que no debería ser. Y ahí comencé a picar todos los vegetales para la ensalada rusa. ¿Y qué estoy haciendo? Originando contaminación cruzada. Una tabla de picar contaminada por un producto en crudo, como son las carnes, ¿ya? Pasa en contacto directo o indirecto con los alimentos cocidos que van para una ensalada directa al consumo, que ya no van a pasar por más cocción. Eso es una contaminación cruzada. Un ejemplo típico. Igual el cuchillo, puede ser el mismo cuchillo de carnes para vegetales. ¿Eh? Mira, aquí tenemos algunas bacterias que pueden generar mayor contaminación en los alimentos, ¿no? La salmonela, una de ellas muy conocida, por eso que muchas personas pueden tener diarreas de un día, ¿no? Y después se le va. Muchas veces lo asociamos al consumo de la mayonesa, que es la más contaminada. Claro, lo encontramos en los huevos, en las aves, ¿no? El Staphylococcus aureus, que es una bacteria un poquito más compleja, ¿está bien? Que se puede ubicar alrededor de las fosas nasales, alrededor de la boca, por eso se pide que el personal de cocina no tenga bigote, barba, ¿no? Y a veces no hacemos caso. Es sumamente importante por ello también que se utilicen los EPPs, o sea, el material de protección, en este caso, las mascarillas. ¿Eh? Y a medida que voy a mencionar estas bacterias, miren la complejidad, ¿no? La salmonela puede durar pues 24, 48 horas. El Staphylococcus aureus ya no solamente es el tiempo, sino es las condiciones, un poquito más severa, ¿no? La infección. Hablemos del Clostridium botulinum, que origina el botulismo, de igual manera. O sea, lo curioso de esto es que despeja gas, y es un gas tóxico. Ha existido casos años anteriores, a nivel mundial, en los cuales hay personas que han olido ese gas del Clostridium botulinum y han muerto. ¿Está bien? Por eso que ustedes cuando observen un Tetra Pak, una lata, algún producto
que esté hinchado, que esté inflamado, nunca lo abran, ¿no? Hay que retirarlo y separarlo y eliminarlo de una forma correcta, porque lo contrario, no se imagina lo que podría pasar. La Escherichia coli, E. coli, la mayoría lo sabe, se encuentra en residuos fecales, ¿no? Están en las carnes, en productos derivados de animales, y es normal que haya, o sea, es normal, no tan normal, pero es lo más común que podríamos mencionar y encontrar. Cuando se hacen análisis microbiológicos, lo que se busca es que la comida no tenga E. coli, y si tiene una alta concentración de E. coli o supera el límite permitido, es porque en pocas palabras, esa preparación o esa comida analizada ha tenido residuos fecales. Pero ¿cómo puede llegar a ser fecal? Obviamente porque por transporte, por mala manipulación, ¿no? Cocinero se fue al baño, ¿no? Hizo sus deposiciones, no había jabón, no había papel, no sé cómo hizo el hombre, o no sé cómo hizo la cocinera, tengamos esto, ¿no? La cosa es que lamentablemente generó la contaminación. ¿Eh? Aunque parezca mentira, así como los médicos operan, las personas que trabajan en el área de cocina son personas que van a operar, pero operar de una manera diferente. Porque es muy crítica una operación, sí, pero también es muy crítica la comida que se puede transmitir. Recuerden que un plato de comida puede ayudar al tratamiento, puede curar, pero también puede enfermar y puede matar. Por eso siempre digo, es muy importante la forma correcta de cómo se deben manipular los alimentos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a los mohos y los parásitos. Mohos son los honguitos, ¿no? Que se pueden desarrollar. Y los parásitos, el parásito que se puede encontrar en el pescado o en otros alimentos, ¿no? Como tenemos el anisakis, que puede estar ahí, quizás en el perico, que a veces se emplea, o la triquina, ¿no? Típica del cerdo, cuando no pasa por una cocción correcta. El cerdo es un alimento, obviamente, cuidadoso, el cual tenemos que saberlo manipular y sobre todo cocer, cocinar. Existen personas que le usan términos de cocción, ¿no? Término medio, tres cuartos. Evidentemente, cuando hablamos de pacientes, esos términos no existen. La cocción debe ser completa. ¿Para qué? Para asegurar la eliminación bacteriana. Bien, y entramos más a fondo ya con respecto a las normas sanitarias. Miren, nosotros principalmente los que trabajamos en servicio de alimentación, manejamos dos normas. Una norma sanitaria que va dirigida para servicios de alimentación colectiva como tal, conocida como Norma Técnica Sanitaria 173 o con Resolución Ministerial 157-2021 MINS. ¿Okay? Y la otra es la exclusivamente para los que nos dedicamos al área de salud, que es la resolución ministerial 749 del año 2012, norma sanitaria para los servicios de alimentación en establecimientos de salud. ¿Ok? Entonces, es muy importante decir esto. ¿Ya? Son dos normas diferentes, tienen el mismo enfoque al final. Lo que buscan es prever la contaminación, es asegurar la calidad del producto. ¿Ok? Es asegurar de que se implementen sistemas de control de calidad, pero una es dirigida para establecimientos de salud y la otra para servicios de alimentación colectiva como tal, o sea, empresas. También tenemos otra norma sanitaria que va dirigida para restaurantes y servicios afines. ¿Ya? La norma técnica sanitaria 142 del MINSA 2018 DGES, ¿okay? Que fue formulada en ese año. Solo que no vamos a profundizar mucho en esa porque nuestros servicios más radican en servicio de alimentación colectiva y servicio de alimentación en establecimientos de salud. ¿Okay? Pero a ver, cada país tiene sus propias normas, tiene su propia normatividad, legislación, y esto no nace de la nada, nace con el apoyo y con las bases de algo. ¿Saben de qué? Del denominado Códex Alimentario, normas internacionales estandarizadas que nos sirven como base para implementar sistemas de control de calidad de una forma correcta. Entonces, todas las normas sanitarias por lo general tienen una base, ¿no? Y esa base es el Códex Alimentario. Ahora bien, si analizamos un poquito con respecto a lo que son las normas sanitarias, ahí ustedes pueden observar, pueden visualizar. ¿Sí? Veamos, dice, ¿no? Una de las normas, que es la norma dirigida para servicios de alimentación en establecimiento de salud, es la 749 que he mencionado, ¿está bien? Y va dirigida específicamente a la alimentación destinada para pacientes. ¿Está bien? Debemos recordar eso. Alimentación destinada para pacientes hospitalizados. ¿Sí? U otro tipo de pacientes que no necesariamente se hospitalizan, porque recuerden que hay hospitales, clínicas u otros servicios de salud que son servicios de día, ¿no? O sea, son pacientes que están pseudo hospitalizados y se retiran al finalizar el día.
Y la otra norma que va dirigida específicamente para el servicio de alimentación colectiva como tal, es la 173 del mismo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad? Miren, la finalidad de la 749 para el servicio de alimentación y establecimiento de salud dice, proteger la salud de los pacientes, ¿ya? Visitantes y personal que elabora en los establecimientos de salud, que consuman alimentos preparados y provistos de servicios de alimentación. La finalidad de la 157, servicio de alimentación colectiva, contribuir a proteger la salud de la población usuaria de los servicios de alimentación colectiva. Y se habla lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la 749? Bien claro dice, establecer los principios generales de higiene que deben cumplir los servicios de alimentación que preparan y proveen alimentos para los establecimientos de salud. ¿Está bien? Establecer los principios generales de higiene, o sea, los conocidos PGH. ¿Y qué dice la 157? Dice, establecer los principios generales de higiene que deben de cumplir los establecimientos que brindan servicio de alimentación colectiva. También establecer los PGH, en pocas palabras, las dos buscan lo mismo. Con respecto al ámbito de aplicación, ya lo expliqué, la 749 va dirigida específicamente a pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios que estén en el centro hospitalario y personas afines, frente a la 157 que va dirigido específicamente a nivel nacional, pero recuerden que comprende, como dice ahí, personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que intervienen en los servicios de alimentación colectiva, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc. Bien, con respecto a los PGH, esto es muy importante, los principios generales de higiene. No sé si lo habrán escuchado, yo deduzco que sí, a veces no profundizamos mucho y deben recordar que esto es muy, pero muy importante. ¿Ok? Muy importante. Con respecto a los principios generales de higiene, ¿sí? Tenemos que mencionar algo. Las normas sanitarias del Estado peruano indica y solicita y exige que todo servicio que brinda alimentación se certifique con los principios generales de higiene, sea PINSA, sea de salud, entre otros. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mi servicio pueda certificar con los principios generales de higiene, conocidos como PGH? ¿Es algo del otro mundo? No. ¿Es sencillo? Es sencillo si trabajamos todos en equipo. Y los profesionales que dirigen el servicio comienzan a actuar de una forma correcta para poder lograrlo. Número uno, ¿qué se tiene que hacer? Implementar las buenas prácticas de manipulación de alimentos, BPM, como dice ahí, aplicadas en toda la cadena alimentaria, desde que se recibe el alimento, durante el procesamiento, durante la distribución, hasta el momento que ya se sirve en la mesa para el consumidor. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, tenemos que tener buenas prácticas de manipulación desde que el alimento esté en crudo, porque de por sí, reitero, viene el alimento contaminado por naturaleza, ¿está bien? Pero no puedo seguir contaminándolo más. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado. Si yo sé que, por ejemplo, al natural, el tubérculo, como la papa, el camote, la yuca, se mantienen en mejores condiciones, obviamente tienen que ir con tierrita. Yo no puedo comparar la papa del mercado que está con tierrita frente a la papa que me vende el supermercado, ¿está bien? Que está limpiecita, ¿no? Que ya le pasaron un proceso de limpieza, claro. Si ustedes comparan, se van a dar cuenta, ¿hay diferencias? Sí, ¿ya? Pero en conservación, no, hay mucha diferencia también. ¿Saben por qué? Porque la papa o el tubérculo que se conserva en su medio habitual va a rendir o va a durar mucho más tiempo en almacén que aquel que ya viene limpio, que aquel que viene sin tierrita. Entonces se entiende que los tubérculos que ingresan limpios es porque se van a utilizar de una manera pronta, rápida, frente a los que vienen en su hábitat natural, como es la tierra, van a ser empleados, pero para días o semanas posteriores. ¿Ok? Es muy importante entender eso. De igual manera, cuando hablamos de los huevos, el huevo, ustedes saben muy bien que llega en condiciones siempre contaminadas y se debe lavar correctamente antes de emplearlo. Pero no debo lavarlo y después de lavarlo, refrigerarlo, conservar. Es un peligro. ¿Está bien? Porque recuerden que la cáscara del huevo tiene microporos y por ahí ingresa humedad. Imagínense que yo lave los huevitos, el kilo de huevos que traje para mi casa. Lo refrigero porque lo voy a utilizar durante la semana. Lo más probable es que algunos de los huevos se comiencen a pudrir, se malogren y me hagan daño, y hagan daño a mis familiares. Lo mismo puede pasar con los pacientes.
la recomendación de la conservación de los huevos, y seguramente lo van a ver con otras temáticas, no debe ser a temperatura de conservación fría, debería ser a una temperatura ambiente estable, pero a veces, obviamente, a veces, si no tenemos temperatura estable en el servicio, en el área de producción, porque todo es caliente y no hay buena ventilación, me veo obligado a refrigerarla, ¿no? Pero no es lo ideal. Se debe conservar a temperatura ambiente, estable. ¿Sí? ¿Y cuándo se debe lavar? Solamente se debe lavar el huevito antes de ser empleado para su preparación, no días antes, no semanas antes. ¿Sí? Bien, entonces, las buenas prácticas de manipulación con BPM se deben implementar como una de las bases para poder certificar en PGA. No solamente ver que el personal pues manipula bien los alimentos, se pone guantes, se pone mascarillas, el alimento pasa por un proceso de lavado, de desinfección, etcétera. Sino también tengo que verificarlo con las fichas de registro. ¿Okay? Pasa el nutricionista supervisa a ver, oye, personas, okay, ha pasado por desinfección este alimento, se ha lavado, se ha almacenado de forma correcta, tal, tal, tal. Ahí yo puedo verificarlo, ya es punto a favor. Ahora veamos. Otro punto clave sumamente indispensable para poder certificar el PGH, cumplir con los programas de higiene y saneamiento, PHS. Otros también le ponen nombres como POES. ¿Okay? Ahora, este PHS se debe aplicar en el establecimiento, dice, en general, a los locales, a los equipos, a los utensilios, a las superficies. O sea, se tiene que pasar por un proceso no solamente de lavado, sino también de desinfección, de manera frecuente, de manera estandarizada. Una cosa es lavar y otra cosa es desinfectar. ¿Sí? Todos entendemos eso. Una cosa es lavar y otra cosa es desinfectar. ¿Qué significa lavar? Abro el caño, echo agüita al alimento y ya está. Como dice, voy a lavar mi manzana, abro el caño y que le caiga agua. Nada más. Ya le quité la tierrita. Solo estoy lavando, no estoy desinfectando. Pero sigo, voy a desinfectar mi manzana. Voy a poner un recipiente con agua, voy a echarle hipoclorito de sodio, voy a echarle lejía, voy a echarle desinfectante exclusivo de alimentos en la concentración necesaria y voy a poner mi manzanita ahí. Le dejo unos cuantos segundos, listo, desinfectada. Esa manzana ya eliminó agentes bacterianos. Pero si solamente lo voy a sumergir en agua pura, ¿no? Voy a quitarle tierra, voy a quitarle superficialmente, aparentemente la contaminación, pero no, los microorganismos van a estar ahí. Y a veces preguntamos, ¿por qué me hizo daño? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Importante desinfectar tablas de picar, importante desinfectar exprimidores de limón, exprimidores de naranja, prensadores de papa, eh, coladores, porque todas estas herramientas que acabo de mencionar son sumamente contaminantes. La pregunta es, ¿cómo hacen para desinfectar los pequeños orificios que tiene el prensador de papas? Los pequeños orificios que tiene el exprimidor de limón o de naranja. Los mínimos orificios que tiene el colador de metal, de acero inoxidable. ¿Cómo hacen? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Cómo lo desinfectan? Es una buena interrogante. ¿Eh? La norma sanitaria nos exige, no solamente nos exige, nos enseña, nos explica cómo realizarlo, cómo implementarlo, y una vez de que esté todo listo, recién podemos solicitar la certificación en PGH. ¿Ok? Entonces, dos puntos claves. Cumplir con el PPM, cumplir con el PHS. Conocedor de ello, y estando seguro de que está correctamente implementado, de que mi personal recibió la capacitación y lo ejecuta, entonces yo puedo solicitar a DIGESA o a la DIRIS, o DIRESA, según dónde estemos, puede ser que estemos en una región. Entonces, que vaya a evaluarme para poder certificarme en PGH. Pero ojo, tengo que estar seguro de que estoy cumpliendo con las BPM, que estoy cumpliendo con el PHS. ¿Qué puede pasar? De que sí, ya todo bacán, capacité, se implementó, hay rotulado, todo nuevo, se reestructuró. Bueno, pues si los trabajadores de cocina dijeron, ya hay que limpiar, ya nos toca esa, no, hay que limpiar el lunes. Y el lunes llega a primera hora, pues ya le dije eso. ¿Me entiendes? O sea, si ya implementé correctamente ambos procedimientos, yo puedo solicitar mi certificación siempre y cuando estoy seguro de que no va a fallar. Ahora la pregunta es, ¿el ser humano falla o no falla? ¿Comete errores o no comete errores? Claro, comete muchos errores. Puede fallar, pero si es consciente de lo que va a hacer, se disminuyen esos procesos, ¿ok? De fallas. Eh, a veces, muchas veces lo que se tiene que hacer es un poco drástico, ¿no? Es un poco fuerte para que se pueda cumplir, porque existen trabajadores y trabajadores.
aquellos que quieren colaborar, que quieren seguir creciendo con la empresa, con la institución, y aquellos que no les importa más que cobrar su sueldo. ¿Está bien? Y quizás aquellos que solamente les importa cobrar su sueldo y no cumplir con las normas necesarias, son trabajadores que pueden estar de más. No nos ayudan, pero peor, no solamente se perjudican ellos, arrastran el daño con sus compañeros, porque por uno, lamentablemente, porque este trabajo es en equipo, por uno pagan los platos rotos todos los demás también. Entonces es importante eso. Si usted observa que un compañero no está cumpliendo correctamente, informen al supervisor, informen al administrador, informen al nutricionista, porque aunque parezca mentira, el mal trabajo de uno repercute en todos. ¿Está bien? O sea, yo les puedo asegurar eso. Y tengan por seguridad que si se certifican en PGH como mínimo indispensable, bueno, les va a ir bien a todos. Todos, todos, todos en general. ¿Eh? Y bueno, ambas normas buscan el PGH como lo he mencionado, ¿no? Entonces, es tan importante esto que lo he mencionado porque hay que ser conscientes y están aquí presentes algunos nutricionistas de su hospital, no me dejarán mentir, saben muy bien a qué me estoy refiriendo. No solamente se busca implementar BPM, implementar PHS, sino también cumplir con los análisis microbiológicos correspondientes, analizar muestras de alimentos de preparación, escoger un plato de segundo, un plato frío, tipo de ensalada, ¿sabes? ¿No? Un análisis muestral de la tabla Picard, del cuchillo, de una vajilla, ¿ok? O sea, analizar superficies vivas, superficies inertes, hacer un ejemplo, un lavado de manos del personal de cocina que se designe para saber si se lava correctamente, si las manos no están contaminadas, análisis de ambientes también para saber que el ambiente no esté contaminado y se cumpla dentro de los parámetros máximos permitidos. Son muchos factores involucrados ahí. Los análisis microbiológicos van a permitir determinar de que la comida que se está preparando y la forma en cómo se está trabajando en ese servicio es inocua, es salubre, es buena. ¿Está bien? Por eso la importancia de que por lo menos mínimo 2 veces al año se hagan exámenes microbiológicos en todo servicio de alimentación. Y si se encuentran fallos en los resultados, se tiene que volver a aplicar de forma inmediata. Bueno, posterior a una capacitación, evidentemente, y reestructuración. Y así sucesivamente hasta que se encuentre una estabilidad, que los exámenes microbiológicos salgan 100% óptimos, correctos, buenos, que no haya E. coli, que no haya salmonella, que no haya otro tipo de bacterias. ¿Ok? Bien, reitero la importancia de esto. Yo imagino que ustedes conocerán y sabrán muy bien que uno de los principales supervisores del Estado que cae en nuestros servicios es DIGESA. ¿Eh? DIGESA puede ir en cualquier momento del año, en cualquier horario, de una forma inopinada para poder determinar que el servicio que se está ejecutando es de forma correcta, que se está cumpliendo con la norma sanitaria. ¿Está bien? Tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Puede ser que la estructura de nuestro servicio o de nuestros almacenes no sea el mejor, no sea el que exige la norma sanitaria al 100%, ¿está bien? Pero no porque digamos, ya, el anaquel no cumple, digamos, con 0,6 centímetros, 60 centímetros del techo, todo el piso tampoco, pero mientras tú asegures de una forma separación entre el techo, pared, piso de los anaqueles de tu almacén, estás buscando asegurar una buena calidad en el procesamiento de almacenamiento. ¿Está bien? Entonces, Digesa no te va a poder observar eso porque tienes buenas prácticas, estás ejecutando, estás tratando de prevenir. No puedes hacer milagros tampoco. Si la estructura o la infraestructura no te ayuda, no puedes hacer milagros. Pero no por eso te van a cerrar el servicio, no por eso te van a sancionar, no. Pueden escribir, ¿no? O se recomienda, ¿no? Coordinar con la institución para reestructurar en la amplitud, la dimensión del almacén. ¿Está bien? Pero no algo que te afecte a ti directamente, porque ustedes tienen que demostrar de qué, de que están tratando de todas las formas posibles prever la contaminación, cumplir con la norma. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es sumamente importante, sumamente importante. Ahora bien, vamos a hacer nada. En la norma lo que dice, el servicio higiénico debe contar con papel higiénico, papel toalla para secado de manos, jabón líquido y alcohol en gel. Ya está. ¿Sí? ¿Qué dice la norma? El jabón líquido debe ser incoloro, sin color, no perfumado, solo transparente, neutro, ¿ok? Es el neutro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pasó X cosas en el servicio, no llegó el proveedor y lo que tuvieron que hacer es comprar jabón líquido desinfectante, no sé, pues de un supermercado, de una tienda?
que tiene registro sanitario, ¿ok? Que tiene ficha técnica. Está cumpliendo, pero no está el neutro. Encontraste color rojo, color amarillo y cosas. ¿Qué pasa? No estás cumpliendo con la norma, es la verdad. ¿Ya? Pero estás previniendo porque es un jabón desinfectante. Estás educando a tu trabajador, estás permitiéndole que se lave la mano correctamente. Entonces, no tiene por qué el supervisor ponerte una mala observación sabiendo que tú estás previniendo. Es la forma de demostrar de que hubieron problemas con el proveedor, que no entró la mercadería, X motivos, acá está. Tengo el jabón desinfectante, tengo la ficha técnica. No es neutro, pero es desinfectante. Fue una emergencia. Está justificando. ¿Entiendes? Y es una justificación positiva, no es malo. Se acabó el papel higiénico, pero me queda papel toalla. ¿Ustedes creen que va a haber problemas porque en vez de papel higiénico hay papel toalla? O sea, el doble. Ninguno. ¿Entienden? Eso es importante. ¿Vale? O sea, pueden haber pequeños problemillas típicos en el servicio, como en cualquier empresa o trabajo, pero hay que tratar de sobresalir ante eso. Hay que tratar de arreglarlo, ¿ok? Reajustarlo, hasta que se pueda cumplir al 100%. ¿Ok? Bien, entonces DIGESA es uno de los principales centros supervisores, pero asimismo también puede caer la supervisión de la DIRIS o de una DIRESA si es que están en una región del país. ¿Ok? Si bien es cierto, también las municipalidades hacen supervisiones, pero muy poco llegan a los hospitales, más lo hacen en restaurantes o servicios de alimentación de su jurisdicción externa, sobre todo, que son libres al público, ¿no? Pero DIGESA sí puede llegar. Puede llegar 2 veces al año, 3 veces al año, las veces que sean necesarias si observan que el servicio que están ejecutando no es correcto. ¿Está bien? Y recuerden que siempre van a haber observaciones. Las observaciones son subsanables. Una vez que se subsanan, se cumple al 100%, tengan la tranquilidad que todo va bien. Bien, entonces como les mencionaba, esto es sumamente importante, entonces nunca hay que confiarnos porque las supervisiones del Estado sobre todo están pendientes. Pasaron 3 meses y nadie me ha supervisado. No crean que no los han visitado en 3 meses, nadie va a ir. Van a ir a visitarnos en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿debemos sentir temor, sentir miedo porque nos vayan a supervisar? Pues para nada, no debemos. ¿Saben por qué? Porque se entiende que todos tratamos de trabajar de la mejor forma posible, implementando sistemas de control de calidad, implementando BPM, implementando PHS. Entonces, no tienen por qué tener miedo. Uy, me han dicho que esta semana van a venir, entonces a partir de esta semana todos, limpiecito todos. ¿Debemos tener que hacer eso? ¿Tener miedo? No, porque se entiende que el proceso debe ser a diario, de la misma forma. Y si tenemos el temor, es porque no estamos trabajando bien. ¿Está bien? Y si no estamos trabajando bien, ¿ok? Hay que hacer una autoevaluación. Pero primero vayamos a los supervisores, porque las cabezas son las que determinan quién trabaja, quién no, en qué área, en qué otra área, quién rota, quién no rota, que tengan el material necesario, que no tengan el material necesario. ¿Está bien? Pero vuelvo a reiterar, ¿qué pasa si no tengo una cofia, una mascarilla desechable? Bueno, utilizaré una de tela, pues, por ese día, por una emergencia, porque no había. Pero vuelvo a reiterar, o sea, no existe una excusa para decirle a un supervisor de que no había, no me dieron. ¿Se puede prevenir? Por supuesto que sí, se puede prevenir. ¿Ok? No sé si... ya, gracias. Y bueno, ya existen otras normas sanitarias también de igual manera, ¿ok? Como la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos, que es la 591-2008 MINSA, que es justamente la que les mencionaba, la cual indica que se debe hacer análisis microbiológicos de los alimentos, superficies vivas, inertes, ambientes, entre otros. Tenemos la resolución ministerial 461-2007 de MINSA, que es la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. Y tenemos el decreto supremo 031-2010, Servicio de Alimentación, reglamento de la calidad de agua para consumo humano. También se analiza, por eso ustedes seguramente ven en su servicio que van a medir el pH del agua, ¿no? Tienen su kit de medición y demás. Claro, porque tenemos que asegurar eso. Imagino que muchos utilizan filtros en los hospitales, sobre todo, ¿no? Y ese filtro tiene un mantenimiento constante, ¿está bien? Dependiendo del tipo ¿no? Ese filtro tiene que ser siempre, recibir un mantenimiento, ¿no? Realizar los cambios necesarios,
porque de lo contrario, ese filtro va a dejar de funcionar correctamente y vamos a estar tomando agua cruda o utilizando agua cruda para el servicio. Es un peligro total. ¿Está bien? Es muy importante analizar eso también. Y bueno, ya prácticamente finalizando, ¿ok? Recuerden, por favor, que es sumamente importante eh, asumir la responsabilidad, el objetivo de la institución, ¿ok? Implementar sistemas de control de calidad según la norma sanitaria actual vigente en nuestro servicio para poder dar una alimentación libre de contaminación, inocua, salubre, saludable, sobre todo cuando hablamos de pacientes. Pero no debemos esperar a trabajar en un servicio de alimentación en establecimientos de salud, o sea, cocinar y alimentar a un paciente para ser más cuidadosos. Cuando recuerden que cualquier persona que reciba una alimentación debe recibir las mismas condiciones salubres. ¿Bien? Miren estas imágenes nada más. Importancia del lavado de manos, importancia de la capacitación en BPM, importancia del uso de los EPPs o la indumentaria necesaria para el procesamiento de comidas. Miren esas personas correctamente uniformadas. ¿Está bien? Miren el procesamiento. ¿Ya? Aquí vemos mucho el uso de guantes, ¿no? Bueno, aquí quizás para acotar, en otros países recomiendan uso de guantes, sí, pero en otros no. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque confían más en la limpieza y desinfección de las manos que el uso de los guantes. Los guantes se pueden contaminar también fácilmente, ¿no? En nuestro país está normado que se utilicen guantes para alimentos cocidos. Pero recuerden que los guantes, vuelvo a mencionar, se pueden contaminar, ¿ya? Pero también analicemos de que yo puedo plantear un programa de lavado de manos cada 20, cada 30 minutos para mi personal, que debería cumplirlo, y con eso estaríamos eliminando bacterias que se pueden acumular allí. Pero ¿qué pasa si un trabajador tiene, o sea, hongos en los dedos? Se entiende que un trabajador que tiene hongos en los dedos no puede funcionar, no puede trabajar en esa área hasta que elimine y erradique ese problema, ¿no? Tendríamos que pasarlo al área de limpieza, tendríamos que pasarlo en el área quizás de almacén, donde no tenga contacto directo, ¿no? Pero no puede estar involucrado en el procesamiento de los alimentos. No puede ser considerado un manipulador directo. Por eso hay que prevenir, hay que tratar de evitar esa situación. ¿Bien? Aquí el rótulo, las hojas, los instructivos, las recomendaciones que debemos de seguir deben estar ordenadas. Todo nuestro servicio debe contar con rótulos, con flujogramas, con orientaciones y asimismo los files donde debemos registrar la información de BPM, de PHS. Va a ser sumamente importante porque todo eso nos lo va a solicitar el ente supervisor del Estado. Y no solamente el Estado, puede ser un ente privado, puede ser una auditoría interna, una auditoría externa, y tenemos que estar listos para todo ello. Recuerden que la supervisión, así como puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser otro año, pero tenemos que estar preparados siempre, haciendo o aplicando un buen trabajo. Y qué mejor si se trata de un trabajo en equipo. Son tres pilares. Implementación de sistemas de control de calidad correctos. ¿Está bien? Innovación estratégica. Trabajo esmerado en equipo. Si esos tres pilares los cumplimos, recuerden que el servicio va a ser el mejor. Va a ser el mejor. ¿Está bien? Va a ser el mejor. Y bueno, mucho depende básicamente de todos los que estamos involucrados en el servicio. De la parte del organigrama estructural, ¿no? Quizás desde las cabezas hasta la parte por debajo, ¿no? Que son quizás los que es en el área de producción. Involucremos al nutricionista, al administrador, al chef, al cocinero, al ayudante, a los auxiliares, a los técnicos, al personal de limpieza, ¿está bien? Todos forman parte del equipo y todos deben recibir las capacitaciones. Espero que estén recibiendo sus capacitaciones de manera constante, ¿está bien? Que deberían ser mínimo una vez al mes, ¿está bien? Pero yo considero que si hay problemillas debe ser más frecuente, entre otros procedimientos correctos. Muy bien. Bueno, eso quería transmitirles el día de hoy de una manera más sencilla, concreta, correcta, sin ahondar en mucha teoría. Quizás no podemos tener contacto visual directamente, pero encantado si tienen alguna pregunta, algún interrogante, poder responderles, darles la orientación que necesitan y ya está. Espero que me hayan podido comprender el día de hoy.
Bien, licenciada, muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas, vamos a empezar con la ronda. Pueden dejar a través del chat o si no, pueden activar su micrófono, por favor. Bueno, anteriormente la licenciada Luisa nos comentaba si nos podría derivar las normas, licenciado, y si las fichas de registro y supervisión. Em, Adicionalmente, tenemos una pregunta de la licenciada Sonia. Nos dice, ¿cada cuánto tiempo se debe de lavar la mano una vez inició la preparación de alimentos? Muy bien. Bueno, gracias, licenciada, por su participación. Un gusto poder compartir con ustedes. Miren, en primer lugar, sí, claro, parto las normas, por supuesto, se las mando por interno, ok, para que las puedas compartir. Algunos ejemplos de fichas de registro, deben recordar que las fichas de registro deben ser implementadas y adaptadas en cada servicio, son diferentes, en base al BPM, al PHS, o al POE, si es que lo manejan así, o al BPAL, las buenas prácticas de almacenamiento también. Y con respecto al tiempo de lavado, mire, es importante que la misma institución fije. ¿Por qué? Porque la norma no te pide un programa de lavado de manos, o sea, no te dice el tiempo, te indica que debe ser un proceso de lavado y desinfectado antes de manipular alimentos, después de servir servicio higiénico, lo que conocemos. Pero cuando ya yo me refiero a implementar un sistema, un flujo de trabajo, en este caso de lavado de manos, es porque la misma organización o la institución debe programarlo. Yo participé en un evento internacional en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos, y les comento que lo manejamos, bueno, yo trabajaba en ese momento para una institución extranjera, ¿no? En un consorcio colombiano. E implementamos, tuvimos que implementarlo, y el proceso fue así. Lavado de manos cada 30 minutos. Desinfección de guantes a emplear, porque habían personas que atendían a los deportistas, en ese caso in situ, cada 15 a 20 minutos tenían que pasar por un proceso de desinfección de guantes. O sea, estaban con el guante puesto, no se lo retiraron, y cada 15 minutos tenían que echarse alcohol en gel. Posterior a ello, a los 30 minutos, se tenían que retirar los guantes, eliminarlos. ¿Me entienden? O se dirán, ¿pero qué? O sea, uy, imagine cuánto gasto. No, no es gasto. O sea, hablamos de un proceso de limpieza y desinfección correcto para prevenir. ¿Está bien? Es muy importante eso. Conocemos la realidad, no necesariamente porque, o sea, yo soy un nutricionista que trabaja en la parte privada como también en la parte pública. Entonces, conozco la realidad en ambos sectores, ¿no? Por un lado, el Estado es un poco complejo, no te da quizás todas las herramientas necesarias por los presupuestos, ¿sí? Pero con lo poco o mucho que tengamos hay que hacer milagros y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Y en la parte privada, recuerden algo, la parte privada también busca obtener ganancias. Entonces, mientras más dinero invierta en material de limpieza, de prevención, lo podemos ver como una inversión, pero muchas veces ellos no lo ven como inversión, lo ven como gasto. Entonces, tenemos que buscar un centro, un consenso propio, ¿no? En el cual podamos asegurar la calidad del servicio. Entonces, yo les recomendaría que el personal que elabora, que está en el área de producción, en contacto directo con los alimentos, cada 30 minutos pase por un proceso de lavado y desinfectado de manos. Cada 30 minutos, y debería ser regla, normativa. Justo yo conversé hace unos meses atrás, me invitaron a una capacitación con gestos. Aparte tengo amistades con los actuales dirigentes, ¿no? Bueno, por conocimiento, porque hemos trabajado y demás. Entonces, me gustaría que en un momento nos inviten, no solamente a mí, sino a otros colegas, para poder proponer, ¿no? Porque a veces el círculo es muy cerrado y a veces tenemos ideas, conceptos que pueden mejorar, que se pueden implementar y todavía no se actualizan las normas. Entonces, porque para mí sería muy importante que se normatice eso. Creo que cada 30 minutos que toda persona que está en contacto directo con los alimentos, por más que no haya manipulado objetos u utensilios, tiene que lavarse las manos. Es un proceso correcto porque está en un área crítica. Un área crítica es el área de cocina. Bastante interesante todo lo que nos acaba de mencionar, licenciado. ¿Hay alguna otra pregunta que desean realizar? Bien, tenemos una pregunta de la licenciada Elvia. Nos dice, ¿cómo se regula en un personal que tiene vellos en brazos, antebrazo y pecho que labora en el área de preparación de alimentos? La normativa se menciona la barba y no brazos y antebrazos. Gracias, licenciada. Gracias porque me está escribiendo ahí. Y licenciada Elvia, muchas gracias. Un gusto conocerle y saludarla. Gracias, muy, muy buen criterio, muy buena apreciación.
La norma menciona obviamente la barba, el cabello, ¿no? En este caso, tomémoslo también muy similar. Si una persona tiene muchos vellos, en este caso los brazos, la indumentaria que tiene que utilizar no puede ser de manga corta, tiene que ser de manga larga. Y si va a emplear guantes para ese procedimiento, tienen que emplear guantes de manga larga también. Porque hay guantes, hay guantes que llegan todo el brazo, ¿no? Justamente para poder prever. Imaginemos que esta persona no solamente va a distribuir, imaginemos que fuese el cocinero, y muchos cocineros trabajan con polo o con chaqueta manga corta, por el calor, porque sabemos muy bien que el área de producción es muy crítica, muy calurosa, muy bochornosa, pero lamentablemente tenemos que tratar de utilizar la indumentaria correcta. Y lo que usted menciona es correcto. Tenemos que cubrir esa parte del brazo o del antebrazo. Porque lo contrario, ese cabellito, esos pelitos que están alrededor, se pueden quemar, caen en el alimento. Dos, pueden caer dentro de las preparaciones cuando ya están servidas. Entonces, y recuerden, donde hay cabello, donde hay vellosidad, hay contaminación. Por eso la importancia de nosotros mismos asearnos, ¿no? Constantemente. Por eso la importancia de no tener barba. La contaminación está desde que salimos de nuestra casa. Usamos la puerta de nuestra casa, que supone nuestra casa es o limpia, por lo menos. La contaminación, el smog del ambiente, los carros que pasan, el polvo que vuela por el aire, contamina. Entonces, donde haya cabello, donde haya pelos, tienen que estar cubiertos para aquella persona que va a estar en contacto directo o indirecto con el alimento. Eso es muy importante. Les sugiero dos: ponerle chaqueta manga larga, ponerle guantes que cubran todo el brazo, antebrazo. O que lleguen por lo menos hasta la altura del codo. Sí hay, esos guantes sobre todo se utilizan para lavar, ¿ya? Pero se podrían adaptar. O en su defecto, se podría también pedir a la... No, no, usted, si le piden al trabajador que compre ellos, nunca lo van a hacer. A buscar la forma de conseguirle, no sé si ustedes han visto estos protectores, que a veces lo utilizan las personas que trabajan en comercio, son protectores del brazo. Esa es una buena opción también que se puede emplear, ¿no? Como un método de protección, ¿ya? Sería muy útil, considero yo. Claro que sí, licenciado. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional? Pueden activar su micrófono o escribirla a través del chat. Bueno, para agregar algo, bueno, felicitarlos a todos ustedes por el trabajo diario que hacen. Para mí siempre es importante, creo que algunos quizás me conocen, con CISANUT hacemos los cursos internacionales de gestión, administración y servicio de alimentación colectiva. Ya se viene el próximo mes la 7ª edición internacional. Desde el 2018 venimos haciendo este curso con ponentes nacionales e internacionales. Y yo siempre estoy involucrado tratando de colaborar con los colegas, con los estudiantes, cuando escriben, cuando preguntan, tratando de brindarle la información necesaria, que quizás no la tengo, pero sí la puedo tercerizar, pedirle a un colega, a un ingeniero, y la comparto, ¿no? ¿Saben por qué? Porque, como siempre lo he dicho, una de las principales opciones laborales para la persona que se dedica al rubro de alimentos, como el nutricionista o el de nutrición, es el servicio de alimentación, como tal. No me dejarán mentir, la primera oferta laboral es el servicio de alimentación. Entonces no podemos eximir la responsabilidad de capacitarnos en este rubro. Más aún, este rubro cada vez se está empoderando más. Son más los profesionales de la nutrición, técnicos en nutrición y estudiantes, practicantes, egresados que están en el rubro de servicio de alimentación. ¿Sí? Entonces, como tal, debemos involucrarnos más, debemos capacitarnos más, debemos transmitir conocimientos, apoyarnos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que este rubro crezca y tengan por seguro, yo ya tengo un proyecto en mente que después lo comentaré y lo haré llegar quizás a través de Key o con las ideas que estén ahí presentes, para poder hacer algo ya por este rubro. Lo tengo hace años atrás, por diferentes motivos no lo pude hacer, ya se viene pronto, está bien, donde deseo involucrar a todos los necesarios. ¿Por qué? Porque el área de servicio de alimentación es muy importante. Y yo voy a ser sincero, muy bonita es la teoría, pero mucho mejor es la práctica. Y ustedes que trabajan en este rubro, lo que están es frente al paciente, frente al cocinero, frente al auxiliar, frente al ayudante de cocina, saben muy bien la realidad y conocen la realidad práctica, saben cómo se paga el servicio. Quizás a veces se nos va un poco la parte teórica con la norma, con los manuales, etcétera, pero la experiencia práctica que tienen ustedes es muy enriquecedora y tengan por seguro que eso sirve de mucho. Y recuerden que siempre por nuestras manos, por decirlo así, pasan estudiantes, internos, practicantes, ¿no? Y debemos brindarles la mejor capacitación, orientación y facilitarles esos conocimientos
porque aunque parezca mentira, un día nosotros ya no estaremos en ese lugar y ese estudiante egresado practicante va a estar en su lugar. ¿Está bien? Y qué mejor que cuando regresemos, ya no como trabajador, sino como, quizás como paciente a ser atendido, encontremos un mejor servicio del que podamos tener el día de hoy. Entonces, les agradezco a ustedes la invitación, Kay, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es agradable poder compartir con ustedes, licenciadas, licenciados, personal de cocina, a todos en general, siempre valoro mucho su trabajo porque para mí es vital el servicio que brindan, es muy importante, sumamente importante, jamás lo desmerito. A mí me alegra mucho poder compartir con ustedes y reitero el agradecimiento y las felicitaciones por dedicarse a este rubro tan importante y desearles los mejores éxitos y que les vaya muy bien. Bien, muchísimas gracias, licenciado. No sé si tenemos un poquito de tiempo. Hay una pregunta de la licenciada Sofía, si es que la podemos resolver en estos momentos. Sí, claro. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, la licenciada, buenos días. Agradecer su ponencia, licenciado. Quisiera que en su experiencia nos pueda brindar alcances de qué manera sensibilizar al personal técnico en que realice el trabajo inocuo. Quizá algunas estrategias. Muchas Sí, gracias. claro que sí, claro que sí. Miren, es muy importante, aquí cuando hablamos de concientización, es que ya tenemos que tratar de brindar algún tipo de capacitación práctica, vivencial, ¿ya? Eso es muy importante. Podemos llamar la atención una vez, dos veces, después mandamos, si son técnicos nombrados, no sé, y después ya obviamente proceder con la parte administrativa de sanciones, ¿no? Pero más que ello, no se va a acabar nunca si es que no buscamos una estrategia correcta. Cuando observamos que no hay concientización del personal, las capacitaciones internas deben ser frecuentes, semanales. Y quizás, no voy a decir día, pues hay capacitaciones de 5 minutos antes del inicio de la web. Las capacitaciones diarias de 5 minutos también son muy importantes, a veces de 10, ¿no? Pero por lo menos semanales. Hacer una programación de 10 a 12 charlas semanales, en pocas palabras, en 2 meses, 2 meses y medio, estamos con una concientización más fuerte. Poner casos prácticos, muy importante, ¿está bien? Poner ejemplos, ¿ya? Que a veces en pregrado llevamos cursos, ¿no? De educación alimentaria, tratamos de hacer charlas vivenciales, pero a veces eso ya se nos va. Y cuando estamos en la vida real, en el trabajo real, se nos es complicado tratar de que con el apoyo de los internos, de estudiantes practicantes y demás personal involucrado, se pueda lograr todo esto. ¿Está bien? Y lo que sí yo recomendaría cuando ya tenemos personal que es muy crítico, que en el área de preparación o en el área de trabajo, de servicio que ejecuta, se tenga un rótulo específico o una, digamos, una infografía de la concientización que se tiene que hacer, ¿no? Poner una frase recurrente, poner mensajes recurrentes en todo el servicio para que ayude, para poder mover esa estrategia. Y asimismo, como se está haciendo y se ha hecho anteriormente, pero a veces se descuida, promover digamos, la premiación y el reconocimiento al mejor colaborador, al mejor manipulador, a la persona que mejor ejecute el trabajo en calidad, en higiene, en salubridad. O sea, y reconocimiento, porque aunque parezca mentira, eso influye, ¿está bien? Eso influye. Y bueno, otra técnica podría ser contratar también, pues, recuerden, nosotros somos profesionales en nutrición, lamentablemente no somos psicólogos, pero contratar a capacitadores o coach, ¿ya? Psicología, para que nos ayuden también a generar este tipo de estrategias con charlas motivacionales. Es muy importante, o sea, cuando se une más al grupo, de esa forma sirve de mucho. Tengan por seguro eso, ¿ya? Son algunas estrategias que les podía brindar, ¿no? Por suerte, no tengo muchos problemas con el personal actualmente que superviso, ¿no? Gracias a Dios. Anteriormente lo he tenido y he tenido que emplear diferentes estrategias, parte de las que les he mencionado, pero sí he realizado pues la invitación a psicólogos, ¿no? A coach, para que hagan trabajo en equipo y de concientización. Ya ha servido de mucho. Pero yo creo que sería importante a ver que ustedes, licenciada Sofía, a través de todos los colegas ahí involucrados, también pueden invitar, ¿no? Yo sé que va a ser algo muy ameno, no solamente para el personal, sino también para ustedes que pueden involucrarse, ¿no? Pero siempre la mano fuerte, ¿no? La mano firme. Que parezca mentira, una cosa es el trabajo, otra cosa es la amistad. Y hay que saberlo diferenciar. Y la mano firme, ¿no? En el trabajo no significa excederse en gritos, en llamadas bruscas de atención, no, no, no. No se puede perder el respeto, obviamente, pero sí una mano firme, ¿no? O sea, indicarle, o es A o es B,
no es C. Y si llegas al C, te vas. O te tienes una sanción de un día, o X cosas, ¿no? O sea, siempre hay que, aunque parezca mentira, se tienen que cumplir con unas amonestaciones, porque si no, no, lamentablemente no se toma la conciencia, no es como un niño, ¿no? Lamentablemente. No debemos compararlo porque el niño está en crecimiento y se forma y se forja en base a lo que los padres le transmiten, pero no hay de otra, ¿no? Es como decir, si nosotros constantemente llegamos tarde al trabajo, sabemos que nos van a descontar, 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 pero hay un momento en el cual ya no solamente es el descuento, va a haber un documento por medio de llamada de atención. Y seguimos, 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 ya no es el documento, ya es la sanción. Y seguimos, 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 es la separación. Entonces, así como actúan quizás con nosotros, debemos actuar también con el personal que no tiene concienciación, ¿no? O sea, digamos, si ya nos vamos un poquito más a la parte estricta. ¿Está bien? Perdón, Eh, antes de terminar, y algo, perdón, ok, algo que me olvidaba que también hice. Miren, hay muchos servicios que no cuentan con su manual de funciones, ¿ya? No sé si ustedes contarán con su manual de organización de funciones, su MOF, pero si por ahora no lo tienen, pueden crearlo, ¿no? Y dos, si en todo caso se es un poquito complejo, pueden ustedes elaborar las funciones específicas del colaborador, del trabajador. O sea, cuáles son las funciones y los límites del cocinero, del ayudante, del chef, del vajillero, etcétera. ¿Está bien? Un documento de entrega para él y una copia para ustedes, con firma. ¿Por qué? Porque eso significa que está comprometiéndose a cumplir con lo que está estipulado. Y esa es una base de ustedes para poder posteriormente sancionar si es que no se cumple, ¿no? Yo espero que después de esta capacitación y todas las charlas que se están dando el día de hoy y mañana quizás, eh, puedan, puedan tener conciencia y entender la importancia de dar un buen servicio. ¿Ok? Recuerden, que en las manos de ustedes está que las personas que llegan a nuestro hospital puedan recuperarse de una mejor manera y de una manera más rápida también. La alimentación es un tema crucial. Es como cuando uno se enferma, me dio diabetes, tengo cáncer, voy a buscar un especialista como es el nutricionista para que me indique qué comer. Imagínense llegar a hospitalizarse por una de las enfermedades que acabo de mencionar y que la persona que trabaja a tu costado, que sabes muy bien, que no manipula bien los alimentos, que no le importa, te va a atender o te va a mandar la comida. Que no pase eso, ¿no? Que no pase eso. ¿Ok? Totalmente de acuerdo con usted, licenciado. Muchísimas gracias por brindarnos todos sus conocimientos al día de hoy. Bueno, ya para finalizar, de parte de todo el servicio de nutrición del Hospital Sergio Bernales y de la Universidad Católica Sede Sapienza, estamos muy agradecidos con usted por el cual está aquí en esta jornada del día de hoy y bueno, y por resolver todas estas dudas que se puedan encontrar día a día, ¿no? Y estas estrategias que podemos abarcarlas, ¿no? Dentro o desde ya, ¿no? En el servicio de alimentación del hospital. Bueno, más que todo eso, muchísimas gracias, licenciado, por contar con su apoyo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si hay alguien que desea tomar la palabra para darles el agradecimiento final y bueno, eso sería. Muchas gracias, licenciado Meléndez. Ha sido muy bueno que usted comparta sus conocimientos con nosotros esta mañana. Personalmente he aprendido bastante. Le agradezco por su tiempo y por lo que usted siempre está presto, tal vez a colaborarnos con su aprendizaje para nosotros mejorar nuestro servicio de alimentación. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, licenciada. Buenas, Gracias por sus palabras. Muchas gracias, sí, Kate, por todo. buenos días. Sí, le saluda la licenciada Rocío. También quería agradecerle, licenciado, por fortalecer esa parte de la normatividad, ¿no? Que muchas veces de repente son puntos críticos en un área de alimentación, de repente por desconocimiento o omisión, ¿no? No aplicamos como corresponde todo lo que manda la normativa. Muchas gracias por su ponencia y por su apoyo. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Rocío. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a dar por finalizada la ponencia del día de hoy. No se olviden que también continuamos de 3 a 5 y de 5 a 7. Muchísimas gracias a todos por ser partícipe de esta primera sesión y nos estamos viendo en un ratito, en un breve momento. Gracias. Chao, gracias. Gracias, licenciado.
Gracias, Kate. Gracias. Gracias.